Análisis del día y, como suele ser habitual, cada martes lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenas. José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenido a un madrugón más, a punto ya de que se acerque este segundo semestre del año. José, a punto de decir adiós a este sexto mes del ejercicio. Y en este contexto, a punto de empezar a conocer ya lo que van a ser la presentación de resultados del segundo trimestre y en medio de lo que han sido las grandes decisiones de política monetaria, quería preguntarte cómo ves este momento del mercado y qué podemos esperar. Bueno, pues la verdad que parece una pausa en la Fed y una pausa en el mercado, ¿no? La realidad es que estamos, pues desde hace unas cuantas sesiones, empezó la semana pasada un proceso de toma de beneficios. Yo lo llamo así y creo que es un proceso de toma de beneficios bastante ordenado. O sea, no estoy viendo un mercado desordenado, sino veo un mercado que está corrigiendo excesos en muchos casos, ¿no? y tomando beneficios en muchos valores. Ayer lo veíamos, por ejemplo, en Nvidia, y la semana pasada grandes valores tecnológicos americanos pues han ido corrigiendo de forma ordenada y gradual, y parece un proceso de toma de beneficios, sobre todo de los valores líderes en los índices, pues que habían tenido un primer semestre espectacular en muchos casos, ¿no? Y yo creo que es eso, un proceso, una pausa en ese fuerte rally, una tendencia alcista de fondo que había sido liderada por pocos valores al inicio y que ahora se están sumando otros sectores. Nosotros estamos viendo que en este proceso y probablemente no profundicen más las caídas en los índices porque está habiendo una rotación sectorial y estamos viendo que se están incorporando muchos más sectores a la tendencia alcista de fondo y sectores que estaban muy castigados están en un proceso de recuperación o de rebote, y eso pues lo que se está traduciendo es en una pausa en el mercado, en un movimiento probablemente lateral bajista y en una toma de beneficios, ¿no? Pero de momento no vemos el inicio de un crash. Al menos no pensamos que se vaya a producir antes de la publicación de resultados, y pensamos que es eso, un proceso de toma de beneficios y una pausa en el mercado después de un primer semestre muy, muy positivo, ¿no? Estaba señalando el movimiento de títulos como Nvidia, señalabas como hay correcciones en ciertos excesos en el mercado y sin embargo otros lugares donde se ve ese impulso. Mirando a ese sector tecnológico, a esa inteligencia artificial sobre todo y el comportamiento de Nvidia, centrándonos en ese sector, ¿cuál es tu visión en este punto? Ese nivel, si hay calentamiento o no, ¿cómo ves lo que se está registrando ahora mismo? Bueno, yo creo que lo hemos vivido todos estos años. Al final, cuando hay una disrupción y cuando hay un sector que genera expectativas de beneficios futuros y que supone un cambio en lo que conocíamos hasta ahora, pues el mercado empieza a indagar qué competidores o qué empresas se pueden ver beneficiadas por esa disrupción y empieza a comprar expectativas, ¿no? Y en esa compra de expectativas pues se suele pagar múltiplos, lo primero por encima de la media, porque hay una incertidumbre de esas expectativas, cómo se van a traducir en realidades, y luego además se suelen sumar candidatos a la lista de nombres que generan esas expectativas que luego no se cumplen a futuro, ¿no? Ya lo vimos en la revolución de Internet y luego hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces yo creo que en la inteligencia artificial ahora mismo estamos en esa fase, ¿no? En la fase de disrupción. Normalmente esa fase suele llevar a una fase de burbuja. Después de esa fase de burbuja, normalmente lo que suele venir es una fuerte corrección y después suelen surgir los ganadores de verdad y suelen permanecer y perdurar con su tendencia los que de verdad salen beneficiados, ¿no? Entonces yo creo que estamos en la fase 1. La fase 1 es la disrupción y que el mundo es consciente de que hay una nueva tecnología para aplicar y que habrá compañías que sean capaces de salir beneficiadas de ello, pero lo que no se sabe es ni quiénes serán esos campeones ni en qué cuantía, ¿no? Se puede ir intuyendo y hay nombres que se van sumando a la lista, ¿no? Y Nvidia pues ha sido claramente el claro ganador, y ahora lo que tendremos que ver en un futuro es cuánta realidad de esas expectativas se traducen, ¿no? Entonces yo creo que el hype va a durar en todo el tema porque estamos en una fase incipiente de todo el tema de la inteligencia artificial y si hay correcciones probablemente sean correcciones rápidas, a lo mejor profundas, pero de corta duración, ¿no? Entonces creo que todavía estamos en esa fase de disrupción y de creación un poco de la burbuja
previa a la fase de consolidación que tiene que haber después, y luego vendrán las realidades en un futuro más lejano, ¿no? Y normalmente eso suele ser un proceso de 4 o 5 años. Y bueno, yo creo que estamos en las fases iniciales y en la fase de la creación de la burbuja que se suele producir cuando hay una gran disrupción como es la inteligencia artificial, ¿no? Mirando, por supuesto, a cuestiones relevantes en el mercado, llegamos a lo que es el final de este mes con las decisiones y las sorpresas por parte de los bancos centrales, con ese mensaje de Powell que hablaba tras el FOMC, pero que parecía no convencer o no calar en el mercado hasta la semana pasada ante el Capitolio, con ese escenario ya confirmado de esas subidas de tipos de interés, con ese llamamiento que estamos viendo por parte del Fondo Monetario Internacional a que los países se sumen y que acaben con esos gastos para realmente atajar esa inflación. No sé si cambia de alguna manera la visión para lo que esperabais este final de año. ¿Cómo pintáis esa estrategia para encarar esa cartera a lo que queda de año? Bueno, yo creo que yo no diría que está confirmada las dos subidas de tipos. Yo creo que lo que está confirmado es que el discurso de los bancos centrales sigue siendo hawkish y siguen endureciendo sus palabras para ver si consiguen su objetivo, ¿no? Y lo de que está confirmado las dos subidas es lo que han lanzado al mercado, pero está por ver, ¿no? Porque al final, si se produce en los próximos 3 o 4 meses un fuerte desplome de la economía y un fuerte desplome de la inflación, pueden no producirse esas subidas, ¿no? Yo creo que el discurso de Powell fue muy claro, dijo que habíamos entrado en una fase en la que la velocidad de las subidas tenía que ser diferente porque tenían que dejar ver cómo estaban actuando las subidas previas de tipos de interés y ver cómo iba la economía desarrollándose en los próximos trimestres. Y yo creo que las subidas de tipos adicionales serán en función de esos datos macroeconómicos que tengamos a lo largo del verano de cara entre los meses de julio, agosto y septiembre. Desde luego, los últimos datos que se están publicando son de una ralentización que se va acelerando, sobre todo en el sector de las manufacturas, ¿no? A nivel global. Entonces, yo creo que yo no daría por garantizado dos subidas adicionales por parte de la FED. De hecho, los bonos y la divisa no le han comprado el discurso a Powell por el momento, ¿no? Y son dos activos que suelen ser difíciles de manipular y que normalmente suelen acertar más a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que van a ser muy data dependientes, ¿no? Y siguen tratando, después de un proceso muy abrupto de subidas de tipos de interés, sobre todo por parte de la Reserva Federal, siguen tratando de mandar un mensaje hawkish para conseguir su objetivo, pero para mí las dos subidas adicionales están por ver, ¿no? Porque como digo, si se produce un desplome de la economía y de la inflación en los 2 o 3 próximos meses, es probable que ese proceso, ese discurso hawkish se vaya enfriando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que darle el verano a los bancos centrales para ver realmente qué es lo que sucede, y yo creo que sí que vamos a entrar en una fase de pausa, que la pausa puede ser 3 meses y, oye, si la inflación no claudica y si la inflación subyacente perdura después del verano, pues que puedan acometer alguna más, ¿no? Pero creo que se van a tomar todo el verano para esperar y para ver cómo los datos macroeconómicos van. Y de momento, como digo, las curvas de renta fija y todo el tema sí que es verdad que el tramo corto ha rebotado algo, pero creo que va a ser una pausa de verdad. Creo que van a esperar el verano, porque creo que el verano va a ser una consecución de datos macroeconómicos de ralentización y de enfriamiento de la economía, y eso puede llevar a un cambio de discurso a la vuelta del verano por parte de los bancos centrales, desde luego. José, quería preguntarte también, en medio de todo lo que están tomando el pulso a la reapertura china, a las tensiones internacionales, hemos visto esa cotización, ese movimiento en el mercado del petróleo. Lo tenemos hasta ahora, el West Texas, en los $69,90, muy pendientes, por supuesto, de Rusia, de la OPEP Plus, y en ese contexto, además, hoy China, que ha dicho que sí va a cumplir, que va a crecer al 5%, no sé de alguna manera cómo estáis mirando a ese oro negro. Bueno, yo creo que el petróleo, lo hemos comentado muchas veces, los países productores saben que el mundo se está descarbonizando y que pues en los próximos 20 o 30 años habrá una reducción prolongada del consumo de combustibles fósiles por parte de muchos países desarrollados, y probablemente haya una sustitución de esos combustibles fósiles por otro tipo de energías alternativas, ¿no? Y en ese proceso lo que van a tratar es de tener constreñida la oferta
para intentar vender el crudo lo más alto posible mientras se produzca esa reducción, ¿no? Y ya lo han mostrado en distintas ocasiones. Si a esto le añadimos ralentización económica en China, como han mostrado los últimos datos macroeconómicos China, pues al final el crudo se nos ha ido a la parte baja. Yo creo que los países productores han dejado muy evidente que cuando se pierden los 70-65 dólares barril se ponen muy nerviosos y vienen recortes adicionales de producción, pero estamos en un momento de demanda débil por la ralentización de China, como digo, y por la ralentización económica que se está produciendo en los países OCDE de forma gradual, ¿no? Entonces yo creo que es normal que esté en la banda baja, pero creo que va a ser difícil que pierda los 65 dólares barril de forma consistente, porque, como digo, los productores van a tener reducciones de oferta según la demanda se suaviza, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el juego, ¿no? En los próximos años, y van a jugar muchísimo con la oferta en función de la demanda. Si la demanda se fortalece, pues bueno, no van a subir oferta y van a permitir que los precios sean altos. Si la demanda se debilita, van a reducir la oferta para mantener un precio del crudo alto, y al menos ese es el escenario. Yo creo que perder los 65 dólares barril va a ser muy, muy complicado. Estamos en la parte baja, estamos en 69 en el Brent y por encima de los 70 ligeramente en el West Texas, y creo que es más probable un movimiento lateral entre 65 y 80 que un perforar los 65, al menos ese es mi escenario central. Y antes de terminar, por poner algo de luz y mirando a lo que es la estrategia de inversión, ¿dónde están vuestras principales apuestas ahora mismo, José? ¿Dónde veis esas oportunidades? ¿Hacia dónde? Bueno, nosotros lo comentábamos las 2 últimas semanas, hemos rotado algo las carteras, hemos salido de esos valores líderes pensando que podía haber este proceso de toma de beneficios. Probablemente sea un movimiento que hagamos táctico para volver a intentar incorporarnos a ellos más adelante. Hemos rotado las carteras hacia sectores que estaban más castigados y sectores que estaban más retrasados, pues como pueda ser, por ejemplo, el sector de renovables, que llevaba una corrección muy dura, ¿no? Por ejemplo, hemos girado hacia small caps también. Hemos preferido estar en compañías pequeñas que llevaban caídas muy abultadas, buscando un poco la infravaloración que hay en las mismas y reduciendo exposición a los grandes índices, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho. Hemos hecho caja en tecnología, hemos hecho caja en lujo, hemos hecho caja en grandes índices, ¿no? En general, seguimos largos de bancos europeos y seguimos, como digo, largos de Japón, y hemos hecho esa rotación, ¿no? Small caps, Japón, seguimos largos de bancos, algo de energías renovables, algo del sector farma, y hemos reducido peso en tecnología y en grandes valores y en lujo y en grandes índices, ¿no? Pues muchísimas gracias una vez más, José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un saludo a todos. Y en este punto nosotros